Hola, bienvenidos al podcast de Auten. Este es nuestro podcast número 5. Le damos la bienvenida a este podcast a Ania Cuestas. Hola, bienvenida Ania. Paso a presentar a Ania. Ania es arquitecta, ha sido catedrática también en la misma área de arquitectura en la Facultad de, de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y es sobre todo una empresaria fundadora de tres conceptos distintos, que es Kiwi, que está en el área que a mí me gusta llamarle fast food, y que tiene uno de los, probablemente y para mí el mejor sándwich de pollo barbecue, que es mi favorito de ellos. Está Kipan, que es una panadería que está en el área de panadería artesanal, y está Kisa, que está, digamos, como más orientada a la parte de ensaladas y de pizza, ¿no? Entonces, vamos a estar hablando con ella, vamos a estar hablando de su recorrido profesional, pero también del recorrido personal, que siempre están alineados. Entonces, vamos a empezar la plática. La primera parte porque estuvimos investigando un poquito, creo que te diste cuenta ya de que estuvimos investigando un poquito, y pues vienes de una familia, Ania, que yo siento que siempre la parte como personal pues marca la cuestión profesional. Vienes de una familia como muy del área de lo académico, ¿no? Por tus papás y por su formación, y luego por la tuya. Y luego hicieron como un recorrido a una cuestión como más empresarial, empezando desde ellos y luego con ustedes. ¿Cómo es esta parte o qué aporta o cómo es la característica de alguien que está como en esos dos ambientes? Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer platicar contigo. Siempre he disfrutado mucho Gracias. lo que compartes. Bueno, en el caso estricto de cuando me invitas y me dices vamos a hablar de ti y hablas sobre esa parte de mi papá, de la familia, me moviste muchas cosas, ¿no? Curiosamente, sí, el ámbito académico me forma. Yo soy hija de unos papás muy jóvenes. Mis papás están estudiando en la universidad Ujú. y estudian en la UNAM. Sí, Entonces, soy una niña que creció en los pasillos de la UNAM, corriendo por estos espacios tan hermosos que tiene Ciudad Universitaria. sí. La música que en ese momento se escuchaba, todo lo que era trova. Y definitivamente sí te forma y sí te marca, ¿no? Naces en medio de libros. Mis papás, al ser jóvenes, al estar inmersos en un tema de pues, de querer hacerlo mejor de parte de ellos, pues a mí no me dejan ver televisión para empezar. Ok. Yo crecí sin ver caricaturas, Ujú, nada de eso. Yo era de que libros, ujú. colores, rompecabezas. Esa era mi infancia, ¿no? Entonces, sí, lo académico creo que me formó desde muy chiquita eh, y te hace un poco consciente de que la formación está y que no la debes de soltar, ¿no? Ok. Esa parte de que te formas y vas creciendo y vas evolucionando, porque lo ves también con tus papás. O Ok. sea, ves que ellos no sueltan el libro, hacer la tarea, Ujú. el enfocarse en todo eso. Entonces, es muy padre para mí recordar toda esa etapa. Muchos cuestionamientos también, porque cuestionas que de pronto los demás niños, pues, se saben todas las caricaturas que salen y tú no sabes ni de qué están hablando. Creencias, el tema de creencias, también muy importante el cuestionarte, ¿no? Lo que tú crees y lo que los demás creen en base a lo que estás viviendo. Y bueno, pues sí marca. Y bueno, después mi papá se dedica a la parte de educación, él empieza a ser maestro de preparatorias y, y bueno, ahí es donde encuentras esa parte donde no solamente es aprender, sino compartir. Ok. Empiezas a compartirlo, el camino, el estudiar para compartir. Eso también se vuelve como un hábito en casa. Y bueno, aunque yo según no iba a ser maestra, porque yo estudié arquitectura, Ajá.
pues como que los caminos se empiezan a cruzar y terminas haciendo y repitiendo lo que ves en casa, ¿no? Claro, Es muy sí. curioso esa parte porque dices, bueno, voy a estudiar arquitectura para esto, pero resulta que la vida te va llevando y te pone a prueba, yo creo que para ver si lo que aprendiste, lo puedes ejecutar, ¿no? Lo que aprendiste en casa. Claro. Y entonces de pronto pues ya me encuentro dando clases, esa parte de compartir, creo que es el motor de un maestro y también esa necesidad de transformar. Ok. Cuando tú ves a una persona que está ahí, que le puedes aportar y que puedes sacar lo mejor de él y que lo que tú das, él lo puede hacer mucho mejor que tú, ¿no? También se vuelve un motor. Claro. Entonces sí, la parte educativa yo creo que lo que te forma es el compartir, en el crecer y ser para que otra persona también sea y crezca. Sí. Ahí, yo quisiera preguntarte esta parte, que a lo mejor me voy a adelantar un poco, pero creo que está bien. De ahí sientes tú que viene como esta idea o este concepto, porque yo siempre he notado en tu caso particular y en lo que ustedes familiarmente hacen como empresa, que hay como mucho aprecio por como capacitarse y estar aprendiendo ese tipo de cosas. Y hay veces que el empresario, como su orientación es a la acción, como que no toma tanto el tiempo como para estar como aprendiendo de otros y no tenerse que estar equivocando como directamente él, sino aprender de los errores de otros, de los aprendizajes de otros. De ahí viene entonces esa visión. ¿Y qué ventaja le ves a eso, digamos tú, en ese sentido? Tiene ventaja y no, ¿no? A Porque ver, ¿cuál es la que no? así, no, de pronto yo siento que a veces tardo en dar el paso. Ok. Porque primero tengo que consultar varias fuentes Ah, muy bien. para poder tomar la decisión. Y yo a veces que tengo amigas y amigos Sí, empresarios, claro. pues los ves más arrojados, Claro. como que pruebo y luego averiguo, ¿no? Entonces, en esa parte me ayuda mi esposo, que Ajá. él es más así. Sí, sí, sí. Entonces, creo que eso es lo que nos ha complementado, que de pronto yo sí, para mí el hecho de tener cualquier tema, tienes que voltear a ver mi buró para Sí. ver en qué tema estoy, porque Ok. ahí tengo la chorrera de libros del tema que estoy en ese momento. En el momento que fui mamá tenía libros para educar a hijos, Ok, ¿no? sí. El tema de empresarial, si es financiero, pues libros de finanzas. Si es de mercadotecnia, de mercadotecnia. Entonces, siempre estoy consultando, siempre estoy leyendo. Entonces, básicamente tú usas tu lista de lecturas como como un buffer de la temática o de la problemática o, digamos, el proyecto que estás enfrentando en ese momento, ¿no? Tal cual. Ok, ok. Es una delicia cuando, bueno, porque mis papás después de venir de estudiar y dedicarse después a la educación, Sí. el camino los lleva a la librería, ¿no? Ujú. Mi papá, al estar trabajando con prepas, empieza a editar libros, Claro. empiezan a generar los primeros libros de preparatoria y después mi papá empieza con el tema de la librería, Ok. enfocado totalmente en la cuestión académica Ajá. de los libros, pero también porque él ya lo traía, ¿no? Claro. Ese amor al libro, Entonces, bueno, empieza toda una historia después del libro. Empieza mi papá con esta historia de la librería y para mí yo creo que fue el más grande regalo de vida. Ahí fue cuando aprendí que existe un libro para todo, o no solo uno, muchos libros para cualquier tema. El que busques, siempre vas a encontrar alguien que ya lo vivió, alguien que ya lo estudió y que lo termina escribiendo, ¿no? Claro. Pero eso también no solamente está como digo, creo que ahí es bien curioso porque en tu historia como que siempre se van como mezclando las dos cosas, ¿no? Por un lado tienes la parte esta como del acceso a un montón de libros y esta sesión que comentas de, oye, siempre hay un libro para cualquier situación, como que voy a tener esta compañía y este respaldo para cualquier cosa que yo me voy a enfrentar. Y por otro lado empiezas a tener como también entiendo esta dinámica de, oye, atender clientes o digamos como generar venta y como este toque con la parte de negocio, ¿no? Entonces... Bueno, esa es una historia que ya cuando
tienes el camino más recorrido, volteas y ves. Realmente yo desde niña disfruté mucho el tema del servicio. Ok, A mí ajá, el servicio me apasiona. claro. Atender a las personas, hacerlas sentir bien. Me acuerdo que decía mi mamá que yo chiquita, llegaba alguien de la casa y corría con vasos de agua, con charolas y queriendo atender a quien llegara, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, el tema del servicio era uno de mis juegos o era uno de algo que disfrutaba yo mucho. Y por otro lado, el otro juego que yo también disfrutaba mucho era vender. Ujú. Jugaba a tener un súper, a tener un restaurante. Sí, Entonces, eso como que en el tema ya después de que dices, naces o te haces, sí, sí, sí. creo que sí lo traes. Sí. Alguna semillita viene guardada, porque sí me acuerdo que lo disfrutaba y me gustaba mucho el tema de la venta. Luego hacía mis billetitos con papel periódico, Claro. pero no me gustaban poquitos, o sea, eran... Ah, no. Si ya vas a elegir, Sí. hay que elegir la abundancia, siempre es importante. Corte pedacitos de Sí, periódico claro. para hacer mis billetes. Sí. Fíjate que es bien curioso que lo menciones porque con la gente que a mí me ha tocado platicar que están como en el área un poquito como que es un área tuya, como de los alimentos, siempre tienen como que este toque de, oye, a mí me gusta como consentir gente o me gusta como atender a la gente y me gusta platicar con la gente y verlos como felices. Por ese lado yo siento que creo que lo puedes hacer sin ese, y probablemente hay gente súper exitosa que puede estar en esa área que no tenga esa característica, pero siento que la gente que realmente disfruta esa área es porque ya traen ese componente de, oye, a mí me gusta como ver gente feliz a través de lo que yo les doy en ese apartado de servicio, pues creo que está muy marcado, ¿no? Entonces... Sí, y cuando yo entro a estudiar, Ujú. regresando ya a la carrera, Sí. yo entro a estudiar la carrera, mi papá abre la librería justo al mismo tiempo y estudio la carrera de arquitectura, que para mí es una carrera muy amplia, Claro. pero sobre todo muy humana. Sí, sí, sí. Ser arquitecto implica estudiar al ser humano, qué necesitas sentir en cada espacio. En algunos va a ocupar sentir tranquilidad, en algunos va a ocupar sentir entusiasmo, Ajá. en fin. Entonces, conocer al ser humano y diseñar, imaginar los espacios para él, yo siento que es una labor muy humana, porque además tiene que ser para otro. O sea, no puedes pensarlo para ti, o sea, tienes que pensar en el niño, en el adulto, quién va a usar el espacio. Entonces, es un quehacer muy, pero muy, de hecho, por eso está en el área de las humanidades. Y bueno, me formo en esa área. Sin embargo, como mi papá abre la librería, me dice, ¿sabes qué? Tú te vas a quedar en la mañana Ujú. y en la tarde vas a estudiar. Y entonces yo empiezo con la librería por el otro. Ujú. Cuando me fui dando cuenta, resulta que a mí lo que me apasiona es el orden. Ok. El orden en todo. Ajá, O sea, por un lado la arquitectura, pero por otro lado el orden en los números, el orden en cómo acomodar los productos, el La orden... estructura, dar esto. Todo. Sí, sí, sí. O sea, era impresionante cómo me gusta la cobranza, los sobres todos acomodaditos por orden alfabético, montos quién debe más, quién debe menos. O sea, Ok. como que mi mente es muy estructurada y muy organizada. Sí, sí. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta que a mí los negocios me gusta ordenarlos. Todo este esquema de organización, y empiezas a combinar esa parte de ser arquitecto, de pensar en el espacio y de pronto empezaba yo a diseñar el espacio, pero también con un criterio de venta, Ujú. de cómo llevar el inventario más fácil, pero Sí. vender al mismo tiempo. O sea, Ajá. ese tema, entonces siento que yo me fui formando Sí. en un área y en la otra al mismo tiempo. Y en la otra era práctica. Llegó un momento que llegué a decir, ya no quiero estudiar arquitectura, quiero estudiar administración. Ok. Pero mi papá no me dejó. Ajá. Terminé una primera y después sigues con la otra. Que es una orden clásica de papá. O sea, a ver, termíname primero lo que me empezaste y ya luego te... Ya luego averiguando. Sí, Pero claro. bueno, finalmente eso me di cuenta que la librería me había formado en el Ujú. ámbito de administración y bueno, así seguimos. Oye, ¿sabes qué? Es bien interesante que eso a lo mejor no sé si lo has como notado,
Pero es bien interesante que tienes como una tendencia a que te guste un área que al emprendedor promedio no le gusta, que es la parte aburrida de los negocios. No sé si me entiendes. O sea, al emprendedor promedio le encanta como esta parte de vamos a tener la idea y qué vamos a hacer y qué vamos a vender. Pero la parte de sistema, o sea, la parte de vamos a ponerle orden, estructura, los pasos y toda esta cuestión, y que realmente es donde muchas veces está el éxito de un negocio, es esa parte que se le dice pues la parte aburrida del negocio, pues que es trabajar en el negocio para que tenga como todo este orden y sistema. Entonces me da mucho la atención que, bueno, que tú como que naturalmente encontraste como que esa parte pues no sé, como que te apasiona, pues entonces esa parte Fíjate que es, esto, y sí lo he ido revisando mucho porque es un tema que, bueno, ya ahorita lo ves más integral después de tanta lectura. Claro. Pero el tema de la imaginación. Sí, sí, sí. O sea, y lo veo atrás, digo, es que yo fui educada para imaginar. Claro. Desde niña, el hecho de que mi papá no me dejara ver la tele y me diera libros, el leer implica imaginar. Sí. Y leer mucho, pues imaginas mucho. Sí. Y es como un entrenamiento de imaginar. Claro. Entonces, creo que al final de cuentas tengo una mente muy... imagino mucho. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, yo tengo, no sé, ¿qué te gusta? Un vaso. Y digo yo, si lo busco mañana, ¿dónde lo voy a buscar? Uh-huh. Entonces lo voy a buscar en ese cajón. Pero lo pongo en ese cajón porque estoy imaginando el mañana. Sí, sí, sí. O sea, mi orden viene mucho de imaginar el futuro. Uh-huh. O sea, imagino las cosas cómo van a ser y entonces hago lo de ahorita para eso. O sea, es mucho esa parte que, bueno, se reúne al tema de la organización porque imagino mucho qué va a venir después. Sí, porque en realidad estás haciendo una estructura para futuro, pues, o Sí. sea, o sea, qué recursos va a requerir este negocio en los pasos más adelante y que ya esté preparado o irlo preparando desde hoy, pues. Sí. Ok. Ahora, digo, no sé si me estoy saltando muchos pasos, pero digamos que los emprendimientos en los que estás ahora, digo, los negocios en los que estás ahora, en los que participas ahora, no fueron los primeros en los que estuviste. Digamos, o digamos, desde que empezaste como empresaria, pues no son tus primeros, no fueron tus primeros intentos. ¿Qué aprendiste de los intentos anteriores en términos empresariales o cómo fue el recorrido en ese sentido hasta que llegaste a, que yo entiendo que el primero fue Kiwi, ¿no? El primer como negocio en el que entraste tú y que todavía, digamos, que se mantiene, digamos, corriendo hasta el día de hoy. Mira, realmente el tema del emprendimiento con mis papás se dio como de forma muy natural, Sí. orgánica. Sin embargo, el tema de los negocios no era como un tema en la familia. Sí. Y al principio yo pensaba que me iba a quedar en la universidad, iba a evolucionar ahí, iba a crecer ahí. Creo que todavía había como esa idea de buscar trabajo seguro. Ok. Entonces, yo me acuerdo que a mi mano llegó el libro de Padre Rico, Padre Pobre. Entonces llega ese libro y me hizo mucho sentido, ¿no? Ok. Todo lo que decía el libro. Que las quincenas ya no te iban a alcanzar, y menos como iban creciendo los hijos menos. Ok. Que empiezas a endeudarte y todo ese tema como que ya lo estaba viendo venir. Otra vez tema de imaginación, estaba viendo ese futuro y tal cual. Entonces ahí es la primera vez que me cuestioné el yo ser pues emprendedora, ¿no? Sí. Y ahí es donde ya habíamos ya estaba yo trabajando en la universidad, pero al mismo tiempo tenía yo unas que otra obra. Y entonces, esa vez me acuerdo que leí el libro en octubre. Ok. En diciembre le dije, mi aguinaldo lo voy a invertir en un negocio. Ok. Y le digo a mi esposo, ¿qué hacemos? Y me dice él, pues, así también él tampoco de una cultura empresarial familiar, ¿no? Entonces, así como que, pues, ¿qué se te ocurre, no? Y le dije, pues yo batallé mucho con los herreros en la obra. Le dije, vamos a poner un taller de herrería. Y yo hice mi esquema, ¿no? Le dije, ¿sabes qué? Le dije, vamos a poner el taller
y voy a buscar un taller de herrería que ya exista, pero a mí lo que me interesa es diseñar, presupuestar bien, armar el proyecto, presentárselo al cliente y ya se lo llevamos a un taller. Okay. Bueno, entonces él me dijo, ¿sabes que tengo un amigo que cerrar? Bueno, perfecto, ya está el plan hecho, ¿no? Entonces hacemos las tarjetas y todo, y la primera persona que nos da la oportunidad, pues era una señora que quería un portón de 10 metros de ancho, así grande, ¿no? Le hice el diseño así bien padre, y compramos todo con el aguinaldo, la máquina de soldar y todo, pues para tenerla por si se ocupaba algo, ¿no? Okay. Pero la idea era subcontratar. Ajá. Entonces, llega el día de que nos da el anticipo y va mi esposo con el amigo y el amigo le dice, ¿sabes qué? No te lo puedo hacer. Ok. Tengo mucho trabajo. Y hasta ahí llegó el plan. No, deja tú. Miguel se puso a hacerlo. Okay. O sea, en su vida había agarrado nada de herrería y él agarró y hizo un portón de 10 metros. ¿Cómo hizo Miguel un portón de 10 metros si no había soldado nunca antes? No, es que sí me acuerdo. Esa es la pregunta que yo me hago de esa anécdota. No. Es que fue impresionante. Ahí encontré, y yo creo que ese día me enamoré más de mi esposo. Sí. Porque teníamos un bocho, ese era nuestro carro. Sí. Entonces, imagínate cómo iba a mover varillas y todo. O sea, andaba buscando raitas por todos lados. Ahí me demostró que nada le iba a frenar, que nada le iba a poner límites. Y hizo un portón. Me acuerdo que era diciembre, todo el mundo haciendo que la cena de Navidad y él haciendo portón, aprendiendo a cortar. Y yo me imagino que también es como resolver, que eso es muy de emprendedor, o sea, resolver cuando no tienes otra opción, o sea, al final de cuentas o sea, ya habían comprometido la palabra de entregar eso, no tenían otra opción, el proveedor les había quedado mal, digo, por trabajo, pero ¿qué te queda? Te queda resolver, pues entonces. Resolver. Me acuerdo que fue y buscó un camión, un tortón para subir la herrería. Y las uniones, eran los pegostes de las uniones, o sea, le quedó el portón súper tosco, la señora casi se infarta cuando lo vio, es que yo no lo quería así. ¿Y al final se lo quedó o no se lo quedó? No, sí se lo quedó. Ah, muy bien. Bueno, producto entregado al final de cuentas. Producto entregado, pero ahí sí, realmente yo creo que fue el ejercicio más grande de entender el trabajar juntos. O sea, el echarnos porras y el decir sí podemos. Y ya de ahí seguimos con el taller un tiempo, como 2 años. Ok. Ya él fue puliendo, contrató gente y bueno. Ya quedaban los portones como se debía hacer. Okay. Pero se viene la devaluación de China, los Juegos Olímpicos en China, se viene una devaluación del acero muy fuerte. Ajá. Y muchos trabajos quedaron atorados. Okay. Y ahí fue cuando volteé y le dije a Miguel, ¿sabes qué? Pues no hay trabajo y pues la niña tenía que comer. Sí, claro. Entonces, ahí fue cuando le dije, ¿y si ponemos un negocio de jugos? Ok, aquí la cuestión es esta que me interesa mucho. O sea, estabas en un tema muy pegado como a tu expertise anterior, o más cercano a tu expertise anterior, que sería el tema de la arquitectura, que de alguna manera te da habilidades pues, de diseño y entiendes, digamos, la dinámica del tema de los portones y del tema de la herrería. ¿De dónde sale el concepto de Kiwi en términos de, o sea, porque Kiwi está o sea, tú el primer planteamiento que haces es como, es un negocio de jugos, pero pues obviamente a este punto pudiste convertirlo en una oferta distinta, pero el brinco de categoría, ¿a qué corresponde o de dónde sale? Porque aparte dices que tú fuiste la que primariamente como dijo, oye, ¿para qué lado? ¿De dónde salió? Me recuerdas a mi papá. Esa fue lo que se preguntó él también. Así me preguntó, oye, ¿de dónde salió esto? Sí, ¿esto de dónde salió? Ajá. ¿De dónde lo sacaste? Sí. Pero tal cual, vamos regresando un poco al tema de ya en la adolescencia, sí. me diagnostican una enfermedad que le llamaban
autoinmune, Ajá, sí. ¿no? Y que cuando te dicen que es autoinmune ya no tiene lucha. O sea, es la mejor manera de decirte pues que no hay nada que hacer, ¿no? Que tienes que adaptarte a las condiciones. Y vivir Ok, con va. ella, ¿no? Sí. Entonces, ahí, pues, realmente ahí empieza mi búsqueda. Ujú. Una búsqueda que ahora agradezco. Claro. La agradezco porque me ha llevado a un encontrar cosas maravillosas, sobre todo encontrarme a mí, que esa es la clave de todo esto. Entonces, ahí empiezo a investigar, bueno, si tengo esto, ¿cómo puedo vivir sin, pues de la mejor manera, ¿no? Ujú. Entonces, tuve la fortuna de tener familia que estaba muy involucrada en el tema de lo vegetariano, de todo el tema de vivir la vida más zen y toda esa idea. Tengo tíos que están en esa área y me acuerdo que el primero que me ayudó me dijo pues el comer saludable, me acercan a ese tema. Entonces, ya pues de ahí empieza mi recorrido y yo siempre andaba buscando lugares donde yo pudiera encontrar la fruta, todo lo fresco, lo natural, los cereales. Entonces, a donde yo llegara buscaba el lugar. Y creo que ahí me di cuenta pues que en Culiacán no había muchos lugares. Ujú. Entonces siempre era como, se ocupa, lo ocupo y era como realmente, pues no está de más un lugar así. Ok. Aunque había muchos lugares con sándwich y todo eso en Culiacán, no con esa idea de hacer las combinaciones de la alimentación y todo, que en aquel entonces era otra, porque ya ves que las teorías de la alimentación han ido creciendo, han ido variando. Sí, claro. Entonces, ahí fue cuando, en ese momento de crisis, no sé, pasé por un lugar, otra vez tema de imaginación, porque Sí. así volteé y vi el lugar, ahí quedaría bien un negocio de jugos. Ajá. Y ya regresé, me acuerdo que regresé a la casa y le dije a Miguel, oye, ¿sabes qué? Un negocio de jugos. Y volteó, me vio y me dijo, ¿de dónde? ¿Por qué? ¿O qué? Ajá. Sí, Claro. todo el mundo volteó y me veía y le decía, mira, vamos a poner negocio de jugos. Yo exprimo la naranja en las mañanas, yo me Ajá. encargo, le decía. En ese momento era verano, Sí. estábamos de vacaciones en la universidad. Yo me encargo, le decía, en las mañanas y ya que vaya yo a regresar a clases, buscamos pues quién se queda. Sí. Le dije, pero yo lo he hecho andar. Ajá. Y tal cual, así fue, así empezamos en un espacio de 1 metro por 2, nada más cabía yo. Miguel entraba, llegaba y me veía por fuera. Y bueno, pues así empezó la historia de Kiwi. Como ese emprendimiento que le decía yo, mira, lo poco que se pueda vender Sí. va a ser bueno porque ahorita con la crisis del acero, No hay- según no hay íbamos ingreso. a retomar después Ok. lo del taller. Pero Y ya nunca se regresó al otro nunca. modelo. Pues. Ok. No, afortunadamente. No, bueno, se entiende. Oye, pero aquí hay una cuestión bien interesante que al final de cuentas un poquito en esta intención de resolver tu propia situación o de una cosa que tú necesitabas para ti misma, de alguna manera como que concluiste, debe haber más gente que de alguna manera esto les pueda resonar, Le hace ¿no? bien. Sí. Y curiosamente el lugar que pasé y vi fue enfrente de un hospital. Sí. O sea, fue algo como, aquí hay mucha gente enferma y quiero darle lo que para mí le puede hacer bien. Sí, de hecho, fíjate que ahorita nada más anécdota intermedia, que a lo mejor le dejamos, a lo mejor no, pero hace poco mi suegra estuvo en el hospital y en algún momento de la noche ya muy tarde nos dicen, oye, ya puede comer porque estaba en ayuno, y dice, puede comer fruta. Pero necesitan traerle ustedes porque ahorita, pues por el servicio no tenemos, tienen que traerles ustedes fruta. Y se me hizo bien curioso que todavía este punto en el que estamos es mucho más fácil conseguir un refresco en la noche que conseguir fruta. Pues, Sí, o sea, sí. se me hizo súper curioso porque va un poquito en ese sentido oye, estoy cerca de un hospital porque la gente esta debería poder comer mejor y no hay opciones para comer mejor como a la mano. Ahora,
regresando a este tema, o sea, tu diagnóstico del tema de psoriasis, de enfermedad autoinmune, te llevó como a toda esta búsqueda de cómo estoy mejor, cómo me afecta, digamos, como pues lo que como o este estado zen, el manejo del estrés, todo ese tipo de cuestiones. Entonces, yo noto que en los negocios hay como como esta orientación muy al bienestar, pues a la búsqueda de ese bienestar en lo que te tocó emprender. Y nosotros siempre decimos en Auten que al final de cuentas una marca pues es un modelo de pensamiento, es como una marca al final de cuentas es como si fuera un tratado filosófico para que la gente entienda si conecta con la propuesta que tú tienes o no. O sea, esa es la cuestión. ¿Cómo nos describirías el pensamiento que tú tienes detrás de lo que emprendes? O sea, ¿qué valores, qué principios buscas normalmente? Fíjate que en el tema estricto de tus valores, Ujú, yo creo que los valores no es algo que tomas y dejas, ujú, ¿no? Creo que los traes y vives a través de ellos y todo pasa por ellos. claro. Y en el caso de la salud, creo que si bien yo tengo mi propia experiencia, curiosamente tengo un papá que se cuida mucho. Ujú, Tiene como ese hábito de su cuidado, de la salud. En el caso, por ejemplo, de su mamá, que fue mi abuelita, también ujú. muy cuidadosa de ella. Me acuerdo que me decía, mira, si tomo esto, las uñas se me ponen más duras, ¿no? Ok. Y me crecen más. Ujú, Y con esto el cabello, mira, entonces creo que ya como que lo vas... como que ya lo traes en el ADN, a lo ajá. mejor, Sí, sí, sí. ese deseo del cuidado, Ujú, de cuidar. Entonces, no puedes no hacerlo, como dicen, como haces una cosa, haces todas. ok. Entonces, si tú traes esa intención de cuidar el ser, porque ya después cuando lo analizas, hay un tema de cuidado del ser. O Ujú, sea, eh, de manera básica o intuitiva, pero sí la reconozco y sí la puedo ver en un eje de la familia. Entonces, pues lo traes, ¿no? ¿Qué pasa cuando empieza el tema del negocio? Creo que el negocio tiene como mis valores y los valores de Miguel, claro. ¿no? Miguel trae los valores del servicio. Su abuelita tuvo un restaurante, Ujú, disfrutaba tener la casa llena, las mesas llenas, recibir a su familia, esa parte del servicio, del dar, del compartir ujú, y esa parte del cuidar, del dar lo mejor de ti para que estés bien y para que los que estén contigo estén bien. Yo creo que se combinan al final en el tema de Kiwi y se vuelve un negocio que al principio, pues sí, es un tema de vamos buscando el cómo vivir, el cómo resolver una situación económica, pero después se vuelve en una forma de vida para nosotros. Miguel ahí descubre su pasión por la cocina. Él no sabía que le apasionaba tanto la cocina, lo hacía de forma eventual, sí. pero ya cuando entramos a esto, oye, ¿sabes qué? Yo quiero vender jugos, ensaladas, pero no quiero que tenga saborizantes, nada, o sea, todo muy natural. Y entonces él pareciera que encuentra la hierba, se va mucho por el olor, Ok. la combinación. Entonces fue un encontrarnos, él y yo como pareja, en este proyecto y empezar a generar algo que los dos traíamos como ya tema de valor, de forma de vivir y darle sentido a un proyecto. Y se volvió algo que disfrutamos mucho. A veces no era rentable. O sea, no había manera de que pudiéramos vender un sándwich cuando todo el mundo lo vendía a un precio. Ujú, Y Miguel quería el mejor pan, el mejor queso, el claro. mejor jamón, la mejor lechuga. Y no me daban los números. Ok. Y la gente pues no te iba a pagar el doble por un simple sándwich si no sabía el valor que le iba a dar ese sándwich, ¿no? Pero pues nunca
atentamos contra los valores que traíamos. Yo de la salud y él del servicio y del buen servir. Claro. Entonces había veces que no daban los números, no cuadraban, pero nunca violamos ese valor. Ok, aquí hay una cuestión que no quisiera como dejar ir, que es el tema del emprendimiento en pareja, porque es una cosa bien polémica. Digo, yo estoy en una situación similar en ese sentido. Y yo me acuerdo que en su momento a mí había gente que me decía así, nunca, jamás. O sea, lo último que se te ocurra es trabajar con tu novia, con tu esposa en este caso. Pero el tema es que yo vengo de una familia donde mis papás trabajaron juntos toda la vida. Entonces, yo entiendo que pues tiene sus cuestiones. ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese sentido? O sea, porque ahorita hablaste de una situación de mucho... que normalmente para un emprendedor o por alguien que está diseñando un negocio generaría bastante estrés si no hubiera una relación. O sea, sin tener una relación ya causaría estrés, que es el hecho de este estira y afloja que hay entre, digamos, como las fuerzas económicas que te dicen mi producto tiene que costar un poco menos y el ideal del producto que tú quieres generar, que es un gran producto. Y en ese tipo de conversaciones normalmente hay cierto estrés, pues, o sea, o hay cierta, digamos, como... pues tiempo de negociación o de ponerse de acuerdo. Entonces, ¿ustedes cómo ha ido construyendo también su relación el negocio y el proyecto que han hecho? O sea, ¿qué ha pasado con eso? Fíjate que en el tema de pareja, yo siempre voy a decir, a mi experiencia y a lo que he visto hasta ahorita, que el secreto de una pareja la tiene el hombre. ¿Ah, sí? Sí. Qué responsabilidad tan grande me acabas de dejar. Ajá. ¿Por qué? Explícame ese. Pues sí. Fíjate que realmente muchos de los temas que tenemos, sobre todo en México, es tema cultural, ¿no? Sí, claro. El machismo. Ajá. Entonces, realmente un hombre que pueda reconocer en su mujer el valor, la inteligencia que pueda tener la mujer, el aporte que hace la mujer, y que no se sienta menos, y que se sienta seguro de sí mismo, cuando tiene una mujer que también propone, que también dice, que también expone, que también quiere hablar, que también quiere ser parte. Sí, sí. Yo ahí sí reconozco un gran valor del hombre, porque se tiene que enfrentar a una sociedad que dice que eso no, o sea, es él o no es él. Claro, claro. Entonces, ahí sí, mis respetos para Miguel, porque ha tenido esa paciencia y esa convicción de lo que él es, para darme ese espacio para yo ser. Sí. O sea, no tenemos por qué ser uno más, uno menos, y esa parte es la que yo valoro mucho para poder construir mi relación. Yo digo, es que si él me da esa tranquilidad, ese respeto, ese valor, ese espacio, esa confianza, porque yo no voy a florecer, porque yo no voy a dar lo mejor de mí. Sí, sí. O sea, y la verdad después se vuelve un compromiso, porque si ese hombre te da tanto, o sea, te da todo lo que él está generando para sí, y te lo pone a tus pies, a tu familia, a tu casa, digo yo, es que un hombre que piensa así potencializa a toda la familia. Claro. Entonces, por eso yo digo, tiene que ver con cultura, porque lamentablemente educamos una generación de hombres que parecían que tenían que ser ellos y solo ellos. Entonces, y si no, era todo un conflicto. Entonces, sí, esa parte de la pareja, digo, yo he hecho lo mío, que es reconocerlo, que es agradecerle y hacerle sentir lo importante que es para mí, pero la mayor parte la ha hecho él, de soltar todo ese tipo de ideas y de pues cultura que veníamos viviendo, ¿no? Que a mí se me hace bien interesante, porque el consejo termina siendo, oye, pues si tú le das también el espacio para que tu pareja brille y que no haya como que esta naturaleza competitiva, sino una naturaleza de nos agarramos de la mano y crecemos juntos, ahí está, ¿no? El crecimiento. Y el ingrediente clave para mí en esta relación es
el humor, Ok. el divertirte. Sí. O sea, cuando pasan cosas, sí, de pronto la tensión es fuerte, todo, pero nunca buscamos culpables, sino al final terminamos riéndonos, buscando el aprendizaje, dónde la regamos, Uh-huh. y o cómo lo podemos hacer mejor, pero disfrutar el camino para mí se me ha vuelto esencial y ya una práctica cotidiana, ¿no? Disfrutar lo que hacemos, los emprendimientos, lo que funciona, lo que no funciona, hay que disfrutar. Es que ahí es bien interesante eso que mencionas, porque si vas a ser exitoso en algo, lo más seguro es que lo vas a tener que hacer por mucho tiempo. Uh-huh. Entonces, sí. ¿Cómo lo vas a hacer por mucho tiempo si no lo disfrutas? Si no lo disfrutas. Entonces es como ese componente, aunque parece raro, porque también digo, a veces hay empresarios que piensan que tienen que estar sufriendo para generar éxito, o sea, como que y sí, pero ¿cuánto tiempo vas a aguantar? Ahora me quería regresar un poquito al tema de Kiwi. De Kiwi hay mucho que hablar, pero me interesa una cuestión porque hay una anécdota ahí con Kipan. Ustedes, y que de hecho es como han construido mucho, ¿no? El tema de negocios. O sea, entiendo yo que Kipan, porque Kiwi empezó a crecer y empezó a requerir ciertos insumos, entre ellos el pan. Y entiendo que Kipan en inicio es una respuesta a sus propias necesidades de pan. Pero hay una anécdota muy bonita de un pan que tú comprabas o de un proveedor de pan. Y no sé si nos puedas contar, porque yo siento que dice mucho de por qué Kipan existe, que creo que había un tema, si no recuerdo, una vez te escuché contarlo, de que te diste cuenta de que en realidad un proveedor tuyo de pan no te estaba dando el pan realmente de la calidad que estabas pidiendo, sino otra cosa, y fue cuando ustedes deciden encargarse de su propio pan, ¿no? Entonces, si lo puedes contar, porque es muy... Creo que refleja mucho el sentido, ¿no? Sí. Ajá. Bueno, con el tema de Kiwi, pues buscábamos siempre lo más fresco, lo más natural y todo. Pues es fácil, ¿no? Comprar una lechuga, Sí. un tomate, como quiera piensas que está fresco, ¿no? Sí, claro. Pero en el tema del pan, yo crecí viendo el pan oscurito, ¿no? Sí, que sí. ese integral era cafecito. Sí. Entonces me acerqué a una panadería y le dije, ¿sabes qué? Pues me vendes pan y lo quiero integral. Y bueno, un día me llega el pan y el pan iba blanco. Sí. Entonces yo dije, hey, oye, te equivocaste, no me mandaste el pan blanco. El pan integral, le digo, me mandaste el pan blanco. Es que se nos acabó el color. Ajá. Así como Condorito. Yo, plop, pero si yo pensé que estaba comiendo pan integral. Y estaba vendiendo pan integral, ¿no? Ahí fue cuando quedamos en shock y le dije a Miguel, no, le dije, esto no puede seguir así, o sea, ¿cómo claro. que es blanco, cómo que es de color pintado? O sea. Sí. Y ahí empezó toda la investigación del pan, porque fue una investigación, claro. Saber cómo se hace y cómo es la forma más natural. Nos encontramos con muchísimas cosas. En primera, que el pan que es de caja, por ejemplo, trae gomas. Uh-huh, entonces, sí, claro. para que siempre esté suavecito. Uh-huh. Y que resulta que ahora eso es lo que nos causa estreñimiento. Nos encontramos que pues tiene color, que hay conservadores, y ahí empieza la propuesta y la mentalidad de, bueno, ¿cómo hacemos un pan que sea saludable, que sea nutritivo, sobre todo eso, que realmente nos nutre, que lo que nos comamos nos haga bien? Y entonces empieza la propuesta de un pan sin colorantes, sin conservadores, y regresándole todo lo nutritivo como semillas, cereales, frutos, para que sea un pan que realmente nos alimente y nos caiga bien. Mucha gente ahora llega y me dice, es que yo no puedo comer gluten. Le digo, prueba esto, una probadita a ver qué pasa, porque probablemente no sea el gluten, sino sea todos los químicos que hemos venido comiendo. Sí. Y que es lo que nos cae mal de la harina. Y es muy curioso el tema del pan, porque ancestralmente, o sea, de todo, es un elemento clave en la nutrición, y ahorita lo tenemos muy estigmatizado. Sí. en eso de que no es bueno, cuando por generaciones de eso nos alimentábamos, ¿no? Sí. Entonces todo depende cómo lo haces. Y creo que es bien interesante porque ahí te habla como de esa intención de, oye,
cómo tengo recursos, de alguna manera, o voy revisando como mi cadena también de suministros y decir, oye, me encuentro que no estoy cumpliendo a lo mejor con la promesa inicial o que este proveedor no me va a dejar cumplir con la promesa inicial que estoy buscando. Porque sí es cierto, o sea, al final de cuentas todo este pan como más industrializado que mucha gente, digamos, como que asocia su experiencia con el pan con ese producto, pues son productos que en realidad están llenos de eso, pues, o sea, están llenos de otros elementos que en realidad son los que normalmente les caen mal. Entonces se me hace bien interesante cómo realmente, y como, una duda, ¿cómo pasó esto de ser un negocio separado, independiente, o desde el principio fue así, o cómo fue el brinco de resuelvo mi problema del pan, porque pues me lo están pintando y vendiendo como integral, que no es lo que quiero hacer, a, oye, esto puede tener como una vida por su lado. Porque lo comento porque hay muchas personas que estamos en el área de negocios que como que nos, o sea, nos inquieta mucho como un producto que tenemos como que sacarlo y darle como su independencia y que sea otra cosa, pues. Y ahí está, digamos, Kipan por separado, pues entonces. Vuelve otra vez esa parte creativa, esa parte imaginativa. Íbamos por la Obregón y volteé y vi un local y la vi. Vi Kipan. Okay. Así tal como está ahorita en la Obregón, así lo vi. Dije, aquí una panadería y una panadería boutique. Okay. O sea, tenemos que darle el lugar que merece el pan. Ajá. O sea, es un producto muy artesanal. El pan que se hace, digamos, tradicional, la gente que lo hace son artesanos. Claro. O sea, un panadero tiene años de formación. Se forma y a veces hasta es de generación en generación que se va aprendiendo el arte de hacer el pan. Entonces, yo sentí, y yo creo que parte de eso, ¿no? De la investigación. Cuando empiezas a investigar, no puedes no enamorarte de las cosas, de darle sentido, de darle todo lo que significa, todo el valor que hay detrás. Entonces, la idea mía era, vamos dándole un espacio que merece el pan, ese lugar hermoso, lindo, como si fuera una joya cada pan. Entonces, así empieza la idea de Kipan, como un producto que íbamos a surtir a Kiwi, pero dándole ese espacio que tiene y que merece un producto tan ancestral como es el pan. Ok. Ahora me voy a regresar otra vez a Kiwi, porque hay una cosa que me interesa, porque nosotros trabajamos con muchas industrias de todos los tipos y cada industria tiene sus particularidades y sus dificultades. Y siempre que alguien me llega y me dice, oye, es que me quiero cambiar a otra categoría, y yo sé como que pues cada quien, porque todas tienen sus detalles. Pero a mí lo que tiene que ver con comida siempre se me ha hecho que es como el área como más salvaje de negocios, ¿no? O sea, es súper fuerte. Entonces mi duda aquí sería en ese sentido que nos cuentes un poquito cómo han hecho para que Kiwi, pues mantenerlo ahí, digamos, como digamos, como en relevante para la gente, porque ya Kiwi ya tiene tiempo y es una marca que se mantiene relevante para la gente, porque alimentos es muy cambiante, o sea, me refiero, cambian, por eso digo que es salvaje, pues porque alimentos cambian mucho y muchas veces la gente tiene esta idea como del producto nuevo y de algo que sea como tendencia, pero pues la tendencia de repente se muere y se quedan, digamos, otra vez como en la nada. Entonces, en ese sentido, ¿cómo han ustedes, qué procesos o qué han ido corriendo como para mantener a Kiwi en esa idea de relevancia? ¿O qué sienten que es lo que ha logrado mantenerlo relevante en ese sentido? Buena pregunta, no me la había hecho. No me la había hecho, porque lamentablemente el tiempo pasa tan rápido que a veces es muy difícil percibirlo como tal, ¿no? Claro. Ya Kiwi tiene 19 años, ya es un adulto. Ha tenido sus altas y sus bajas, pero a veces siento que Kiwi fue creado en el pasado para el futuro. Ok. A veces siento que
que se creó en una era donde no estaba pensado la importancia de lo que era la salud. Uh-huh. Y creo que cada vez va a venir más el Claro. tema de la salud. Uh-huh. Yo creo que vamos a ser muy longevos. Sí. Entonces, sí o sí, tenemos que buscar calidad de vida. Uh-huh. Y sobre todo bajar costos en el tema de las enfermedades, ¿no? O sea, evitar las enfermedades crónicas degenerativas que son muy caras. Sí, sí, sí. Entonces, imagínate una longevidad con una enfermedad crónica degenerativa cara, Uh-huh. Pues no tienen caso, o sea. Entonces, creo que cada vez va a haber más conciencia de eso y vamos a ir despertando la conciencia cada vez en mayor población. Y eso, pues nadie puede competir contra las frutas y las verduras. O sea, no va a haber nada más saludable que eso. O sea, no puede haber algo más saludable que lo natural. Sí, sí. Y tengo muy claro que tenemos que revisar a lo mejor combinaciones de alimentos, que tenemos que revisar a lo mejor las porciones, para buscar ese tipo de calidad en el consumo. Creo que vamos a seguir creciendo y aprendiendo sobre el tema y llevándolo a Kiwi. Kiwi ha ido incorporando productos, por ejemplo, los shots de jengibre, los extractos de verduras, que yo les digo, los extractos de verduras son esas vitaminas que tú te tomas, pero se van directo a la sangre, Uh-huh. no las degrada el hígado, entonces estamos por una apuesta, lleva tiempo. Claro. La gente de pronto el extracto de verduras como que no le llama la atención, pero yo sé que mañana pasado van a entender para qué es. Uh-huh. Y lo van a empezar a usar cada vez más. Entonces, sí estamos muy comprometidos en buscar lo mejor para quien lo consume. Y creo que eso se publicita solo. Ok. O sea, la gente lo siente, se siente bien, pues regreso porque me sentí bien ayer y llevo a mi amiga y así. Yo creo que así ha ido creciendo Kiwi y va a seguir evolucionando. No se puede quedar como está porque también la ciencia está avanzando. Estamos muy pendientes de lo que la ciencia nos está dando. Yo no dejo de formarme, he estado tomando diplomados, temas de bienestar en la alimentación. Entonces, creo que Kiwi nació para hacer un bien. Okay. Entonces, si estamos para hacer un bien, no debe de desaparecer. Entonces, es un compromiso mantenerlo vivo. Ok. A mí se me hace bien interesante esta idea de, oye, ¿sabes que en realidad empezamos como antes? O sea, pero va a llegar el momento en que como que va como empatarse con el pensamiento que debe tener toda la gente en términos de construir bienestar y de construir bienestar a largo plazo. Y la otra cosa que comentas que se me hace bien importante es esta idea de que muchas veces cuando planteamos un negocio, como que tenemos mucha prisa como por ver resultados y como que ignoramos, digamos, como el efecto compuesto de ir poco a poco construyendo y generando una comunidad alrededor de la marca y que la gente se vaya quedando con nosotros. Y eso yo siento que es parte también de lo que han ido haciendo ustedes, o sea, gente que sigue siendo cliente y que integra realmente como el Kiwi a su estilo de vida porque se siente bien, digamos, como integrándolo, ¿no? Entonces esa parte es bien importante y yo siento que a veces se obvia porque parece algo que es lento cuando en realidad es súper poderoso tener eso detrás de un negocio, ¿no? Sí, yo creo que sí. Una cosa que me gustaría como integrar a esta plática, ahorita pues dices tú, y lo mencionaste ya un par de veces en la conversación, es como cómo se ven las cosas como de la perspectiva actual a todo el recorrido y lo rápido que pasa el tiempo. Entonces, si tú tuvieras como esta capacidad de darle un consejo a esa Ania y a ese Miguel que empezaba, ¿qué les dirías? O sea, como desde la perspectiva que tienes ahora del camino recorrido.
¿qué les diría? Hay muchas cosas, ¿no? Que sí te cuestionas por qué no las hice o por qué no las vi o por qué no las tomé en cuenta. Me queda claro que es un proceso, que fue un proceso y que tenía que ser así. Claro. Ese crecimiento o esa lucha, o esas luchas que tuviste por no haber tomado las decisiones que debiste haber tomado en el momento, eran necesarias para el despertar de otras cosas, ¿no? Claro. Sin embargo, creo que yo lo único que les diría es trabajen la fe. Okay. Trabajen la fe, en la fe está todo. Ahí está la clave de todo. Y fe desde un punto de vista espiritual, ¿sí? Espiritual. Encontrar ese punto o esa clave de entender que todo tiene un orden, que todo tiene un porqué, que todo tiene un para qué y que ese orden es perfecto. Okay. O sea, yo puedo ahorita, y lo practico ya ahorita, el vivir más tranquilo, porque sé que todo tiene un orden, que lo que tenga que vivir, tiene que vivir, tiene que ser, tengo que pasar ese proceso, y no, ¿para qué pongo resistencia? Mejor lo vivo, lo aprendo, para poderlos, ahora sí que como dicen, ¿no? Cuando estás jugando los juegos de video, ¿no? Uh-huh. Saltas a otro nivel, pero entre más resistente te pones, más sufres, más batallas, y esa fe es eso, o sea, tener la fe de que lo que tienes que vivir es por algo mayor, es algo, te va a dejar algo más grande, vas a aprender algo, entonces pásalo rápido, suéltate, disfrútalo o súfrelo, si se trata de sufrirlo, súfrelo y vamos al que sigue. Entonces creo que en este periodo de vida lo más difícil es cuando te resistes, cuando te pones duro porque no quieres que las cosas pasen, o porque no quieres que sean como son. Y creo que ese trabajo es inútil. Okay. Que al final no tienes que vivir. Porque la vida te está queriendo llevar a un lugar y tú sí. estás diciendo no quiero ir cuando de todos modos necesitas ir hacia allá, ¿no? De alguna manera. Sí, entonces, y es que lo vas viendo y dices, wow, esto que viví me llevó acá. Ajá. Pero es que esa cuenta es después, ¿no? O sea, ya después sacas la cuenta de eso. Pero te digo que, Pues sí. que lamentablemente hace 20 años no lo hubiera entendido. O 30, no sé. Sí. Que es bien interesante porque realmente el proceso de ser empresario, el proceso de generar empresa, el proceso de emprender, es un proceso súper angustiante si no tienes ese componente. ¿Sí me explico? O sea, se puede ver muy angustiante porque vives en incertidumbre. O sea, a ver, un negocio esencialmente es que tú aprendas a lidiar con la incertidumbre, básicamente. O sea, es como una maestría en ese sentido. O sea, te tienes que al final de cuentas muchas veces enfrentar a cosas que no sabes cómo van a salir, si van a funcionar o no van a funcionar. Entonces creo que la fe, en ese sentido que mencionas, es un muy buen componente para no estarte sintiendo como que te desmoronas todo el tiempo. Pues siento que sí es relevante. Fíjate que yo leí el libro de Los 7 hábitos de Sí. Kobe hace 25 años. Sí. Lo leo y me transformó una manera de pensar, ¿no? Pero hubo un tema que me quedó ahí como que vagando y que más o menos lo entendí, no lo entendí. El de los círculos de influencia. Ajá. Sí, claro. O sea, ¿cuál es tu círculo de influencia y cuáles no son? O sea, entonces, creo que hasta ahora, mucho tiempo después, lo puedo entender. Tu círculo de influencia es este. Sí. Y tu círculo de no influencia es este, ¿no? Entonces, lo que no está en tu influencia, eso déjalo en manos del orden. Cada quien le llama como quiera. Para mí es un Dios. Para quien sea, eso hay que dejarlo en otro nivel, porque no está en tus manos. Sí, porque no lo puedes controlar, pues. Y lo que sí está en tu influencia, eso muévelo. Sí, ponte a trabajar. O sea, ponte a trabajar, disfrútalo, trabaja.
Y eso lo hemos vivido, por ejemplo, ahorita que estamos viviendo todo este tema de inseguridad, económicamente, todo. Esto no está en mis manos, esto sí. ¿Y qué está así? Por ejemplo, así de fácil. Está así de que después de las 6, 7 de la tarde todos estamos en la casa, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer a las 7 de la tarde? Nos pusimos a hacer cajas, nos pusimos a hacer diseños de algunos proyectos nuevos. Entonces, mi influencia de lo que está pasando afuera no lo puedo mover, pero sí puedo influir en lo que está pasando dentro de mi casa, en ese horario. Sí, claro. Entonces, ¿y qué va a pasar? Pues van a pasar cosas como crear, como diseñar, nos vamos a cantar, nos vamos a generar esa vibra que necesitamos para salir al otro día, para seguir produciendo, para seguir siendo. Entonces, ahí es donde empezar a reconocer dónde estás y hasta dónde puedes llegar y qué puedes modificar. Y entonces ahí empiezas a encontrar un chorro de herramientas. O sea, a veces es la música, a veces son las buenas charlas, a veces es un libro. Uh-huh. Y hay un mundo de herramientas en los que tú puedes trabajar y en los que sí tienes poder y lo que no, hay que soltar. Sí. Que es bien interesante porque yo siento que es una cuestión de construcción de tu propia persona, el tema de entender cosas como el concepto de los círculos de influencia, porque es una cosa que se entiende, o sea, si yo te lo explico, que es el mismo concepto de dicotomía del control de la filosofía estoica, y si le preguntas al Buda es lo mismo, y así te vas, ¿no? Entonces o sea, está muy fácil que yo te lo explique y me lo entiendas aquí, pero el tema es un tema emotivo, pues. Y ya que lo puedes llegar a la maestría de entenderlo como a nivel más emotivo, es cuando lo empiezas a hacer, pero es difícil porque uno, digamos, como que tiene esta tendencia a querer que todo sea por acción de uno, que las cosas se resuelvan, o sea, y es un poco como ¿qué tan grande es mi ego para que yo tenga que pensar que todo se va a mover por mi causa, ¿no? Entonces, pero sufres y en algún momento empiezas a soltar las cosas un poco, pues, pero es eso. Es que te lo digo, yo leí el libro hace 25 años. Sí. Sí, me llevó más de 20 años llegar a eso. Sí, te digo, me queda claro que tú en cuanto lo leíste lo entendiste, pero una cosa es... Claro. Una cosa y todavía estoy en esos procesos. Hay cosas que me maravillo cuando las leo. Por ejemplo, el aquí y el ahora. Sí. No, padrísimo, pero vívelo. Es distinto. ¿Te gusta Edgar Tolle? Mucho. Okay. El poder de la hora es mi libro de cabecera. Lo leo y lo quito y lo leo y otra vez. Creo que ese es mi principal reto. Pasan muchas cosas interesantes en mi vida cuando estoy en el ahora. Ok. O sea, no sabes lo impresionante que fue para mí darme cuenta que no soy mi mente. Ok. Sí, yo a veces también tengo la fantasía de irme a sentar a un parque y no levantarme hasta que despierte. Que ese tipo de anécdota que viene en ese libro se hace bien loca, así, pues, de que así como el Buda fue y se sentó hasta que me ilumine voy a estar aquí. ¿Y eso fue un parque? Es que literal a mí me pasó. Sí, tal pasa. Cual. Sí, pasa que se ilumina la gente, de verdad. Tal cual. Ese libro yo lo he agarrado y lo leo y lo vuelvo a leer y me hace como regresar al centro. Sí. Yo iba caminando en el Botánico a las 5 de la mañana, corriendo, y de una me vi yo corriendo y yo afuera. Ok. Caramba. Y me vi pensando lo que estaba pensando. Okay. Caramba, dije yo, pues fue y tengo una maestra de meditación. A las 5 de la mañana le marqué. ¿Qué me está pasando? Y Ana le dijo, por fin pasó, ahora sí. Sí. Ese día me di cuenta que podía observar mi pensamiento. ¿Y eso fue antes del libro o después del libro? ¿Ya habías tenido contacto? Ya lo había leído. Ok, pero y en ese momento te hizo ese clic ese día lo sentí. Okay, ese día sentí que podía ver mi mente. Okay. Yo nunca había sentido la sensación de ver mi mente. Okay. Yo creí que era mi mente. Yo decía, es que yo soy bien inteligente, ¿no? porque leo mucho, porque tengo mucha información en la cabeza. Sí. O sea, yo creía que yo era la mente y era feliz llenando la mente, porque yo sentía que era la mente. Okay. Entonces,
Me fascinaba yo leyendo y trayendo información y todo. Pero el día que, bueno, si no soy la mente, entonces ¿quién soy? Y ese es el... Y ese día me di cuenta que, que soy el alma, Ok. que soy emoción. Y por eso dijiste sentí. Sí. Ok, sí. Ese día me di cuenta que era el alma, que soy alguien que ama, que vibra, que conecta. Y entonces cada vez quiero estar menos en la mente. Ujú. Quiero más estar en la conexión, en el vibrar, en el absorber y cada vez menos en la mente. Ya me cuestiono mucho la mente. Sí. Es que es bien interesante porque la mente es muy... como para las personas que nos gusta pensar, es muy seductor estar en ese lado, pues si Sí, no... mucho. Ajá. Y yo me consideraba así. Sí, sí, sí. Y es Sin así. embargo, me di cuenta que cuando tú logras esa parte de no pensar y simplemente fluir, Sí. empiezas a ver cosas, Sí, sí, sí. Es otro tipo de conexión con todo, pues. observas otras cosas. Sí, sí, sí. Entonces, en eso estoy, en aprender a como a desconectarme más del pensamiento. Es más, estoy tratando de dejar de leer tanto. Sí. Estoy, y digo yo, ya. O sea, no es que yo sé que me falta un chorro de cosas que aprender. Sin embargo, sí siento que tengo que aplicar Claro. lo que ya leí. Sí, Pues ya sí. tengo un bagaje de información y no lo he aterrizado y no lo he puesto en práctica. Es que la pregunta es que, o sea, por ejemplo, si tú acumulas, es qué haces con eso, o sea, qué estoy Sí. produciendo, porque al final de cuentas el objetivo de obtener información, pues es producir un cambio en el mundo, ¿no? Y hablando de ese cambio en el mundo, digo, yo no sé cómo andamos con los tiempos, pero para ir como aterrizando, porque ahorita hablaste, digamos, como de esta sensación o de esta identificación con tu propia alma y tu idea de cómo quieres como conectarte con todo lo que te rodea y cómo te estás conectando con todo lo que te rodea, en términos de lo que todos trabajamos y que de alguna manera pues tenemos como propósito, y hablaste mucho también en el caso de Kiwi, de que Kiwi existe para producir un bien. ¿Cómo te imaginas tu legado en ese sentido como persona y o sea, ¿cómo sientes que ese legado, o sea, para dónde está dirigido el legado que estás construyendo con lo que haces? Fíjate que a mí me cuesta mucho trabajo pensar en legado Sí. y pensar en dejar cosas. Ajá. Y cada vez más me cuesta. Sí. Eh, porque cada vez siento como que te vuelves alguien que estás en un dinamismo, o sea, en Ajá. un constante crecer, en un constante transformarte, en un constante... Entonces, me da miedo pensar que quiero dejar algo Sí. y quedarme con esa idea cuando a lo mejor dentro de 5 años hay algo más, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué quisiera yo experimentar en mi vida final? Sentir que di todo. Ok. Que me di, que compartí, que aprendí a saber quién soy yo. Sí. Soy el ser como ser en este mundo, o sea, ¿por qué estoy? ¿Para qué estoy? ¿Cómo estoy formada? En esa parte energética, o sea, me interesa mucho aprender eso. Y siento que si yo lo aprendo, por ende, mis generaciones que vienen detrás de mí les voy a dar un paso adelante a conocerse de ellos, ¿no? Sí. Entonces, más que un legado como algo material, Sí, claro. es un legado como esa parte de aprender sobre cómo funcionamos, quiénes somos. Estoy apasionada con el tema de la neurociencia, con el tema de la energía, ¿no? Cómo el cerebro es un campo energético y cómo el cuerpo reacciona al cerebro y cómo lograr el bienestar a través de ir encontrando esos equilibrios. Entonces, me siento muy afortunada de estar viviendo en esta era, Sí. de estarlo viviendo, de estarlo viendo. El tema creo que nos va a llevar
Yo estoy segura que ya estamos con la generación que va a vivir hasta los 120, 130 años fácil. Ujú. Y vamos a llegar a más, porque parte del autoconocimiento, de pronto no sabíamos cómo funcionábamos. Creíamos que a los 40 ya te empezabas a ser viejito y a los 50 ya eras adulto mayor. Sí, sí, sí. Entonces, toda la serie, perdón, de creencias que nos han llevado a vivir un tipo de vida, creo que estamos en época de romper paradigmas Ujú. y crear otras cosas, ¿no? Entonces, quiero eso, experimentar en mí las transformaciones, el proceso de autoconocimiento y, y dar eso de... Miguel y yo hacemos mucho la broma de que cuando nos muramos, cuando ya nos toca irnos, no queremos dejar un cuerpo íntegro, queremos dejar un cuerpo que se exprimió al máximo, un cerebro que se exprimió, un corazón que se exprimió, o sea, dejar todo lo que tenemos dentro antes de irnos. Que una herramienta que cumplió su función. Sí, así que quede así como que... Sí, que esté gastado, pero que esté bien gastado, ¿no? O sea, Sí. que sirvió su propósito, ¿no? Sí, y eso pues lo vamos a ir encontrando en el camino. Claro. Ahorita va a ser una cosa, después otra. Sí. Pues qué padre. O sea, qué buena manera de ver el legado, pues, que es un legado de autoconocimiento y de crecimiento, al final de cuentas. Pues muchas gracias, Ania, por todo lo que nos compartiste. Hay un montón de cosas digo, eso es lo padre de entrevistar gente que tiene pasitos adelante de ti en crecimiento. Sí, o sea, porque hay ese aprendizaje y está bien padre porque como que te ayuda con gente que es así como tú, como que te centra y dices tú, pues, nada más con el tema de la fe me quedé así como que mira, ahí está. Cosas que yo he estado pensando y sintiendo ahí están claras, que ese es el camino, el camino de la fe. Entonces, muchas gracias por todo lo que nos compartiste. Y gracias a ustedes por escucharnos y suscríbanse y compartan y hagan todas esas cosas del internet que tienen que hacer. Gracias. Muchas gracias. Bye.